La vida, hermanos, está en un constante movimiento. Todo cambia a nuestro alrededor. Y al mismo tiempo nosotros vamos cambiando a la par. Y es evidente que el 11 de septiembre del 2001 ha marcado un gran cambio para todo el mundo. La estabilidad y la seguridad de tantas personas han sido seriamente afectadas. Pero estos eventos lo que han hecho es intensificar la realidad de que la vida es un constante cambio. Las condiciones climáticas del mundo cambian. Se habla de los cambios en la capa de ozono. Tenemos los cambios de temperatura en las corrientes de las aguas y por lo tanto los fenómenos del Niño y de la Niña afectando severamente a muchos países con inundaciones, sequías y grandes desastres. Se habla del calentamiento de la tierra y sus consecuencias. Las condiciones económicas también cambian. Ninguna moneda es totalmente confiable. Ya sea el euro, el dólar, el yen o la libra, cambian continuamente de valor. Y ni hablar del peso dominicano. Vemos a los países caer de sopetón, como es el caso de Argentina, pero también lo vemos en individuos que pasan de estar en una situación de holgura a la quiebra de un momento a otro. Cambios para bien y por ley necesariamente también cambios para mal. Hasta las enfermedades cambian. Se habla de bacterias que se hacen resistentes a los antibióticos. Alguien puede estar en salud, pero de repente todo cambia. Podemos tener sueños, planes, pero viene la caída de una crisis de salud y todo es alterado. Y le pasa aún a los más poderosos y millonarios, dejando esos millones sencillamente a otros. Las relaciones también cambian. De la amistad se pasa a la enemistad, del compromiso matrimonial al divorcio, de un ambiente de tranquilidad familiar a un torbellino de pleitos y abusos. Y las personas que una vez eran dignas de nuestra confianza, vienen a ser personas que no son dignas de ella. El tiempo cambia y nos cambia a nosotros. Ayer nos quedaba más tiempo de vida que lo que nos queda hoy. Y el desgaste debido al paso del tiempo es notorio. No importa cuán buena haya sido nuestra salud en sentido general. Espiritualmente hablando, también encontramos lo mismo. Sabemos de la triste realidad de que nuestra vida espiritual no necesariamente es mejor cada día. Sabemos que hay días que no han sido tan buenos. Sabemos de días en que hemos dado pasos hacia atrás y no hacia adelante. Podemos pasar de una vida de fervor a una vida de estupor y aún hablar de días mejores que nosotros conocimos. La sociedad se descompone, la vida en la capital ya no es igual. Por razones de seguridad, nuestros hijos no pueden hacer lo mismo que nosotros hacíamos antes. Y hoy nos vemos a nosotros haciendo los cuentos que nosotros escuchábamos en nuestra niñez. Los cuentos que nuestros padres nos hacían a nosotros. ¿Cómo es posible que antes se podía comprar tanto con una palmita o con una mota? ¿Cómo es posible? Y hoy nuestros hijos se sorprenden de lo que nosotros podíamos comprar con 25 centavos. Las cosas han cambiado, nosotros estamos cambiando, todo cambia, menos Dios. Menos Dios. En medio de tanta inestabilidad, dediquémonos por un momento a pensar y a meditar en el Dios inmutable, el Dios que no cambia. Acerquémonos apropiadamente a nuestro Dios y dejémonos ser afectados con su inmutabilidad. Al considerar su santidad, si nos acercamos apropiadamente, esto nos va a afectar. Nos hace eso más santos. Acercarnos apropiadamente a la misericordia de Dios nos hará más misericordiosos. Sed misericordioso como vuestro Padre es misericordioso. ¿Qué debe hacer en nosotros acercarnos a la inmutabilidad de Dios? ¿Qué debe hacer en nosotros? Y yo les dejo esa pregunta. Y vamos a comenzar a considerar la inmutabilidad de Dios. ¿Qué debe causar la inmutabilidad en nosotros?
Decía Berkov, el teólogo, aquella perfección por medio de la cual Dios se despoja de todo cambio, esa es la inmutabilidad, no solamente en su ser, sino también en sus perfecciones, propósitos y promesas. La perfección en la que dice que no hay cambios en Dios, en su ser, perfecciones, propósitos, promesas. No cambia Él en sí mismo en su esencia, no cambia ninguno de sus atributos, no cambian sus propósitos y sus decretos, no cambian. Lo que Él dice eso hace porque sus promesas tampoco cambian. Sigue diciendo Él, en virtud de este atributo, queda exaltado sobre todos los sucesos y está libre de todo aumento o disminución, de todo crecimiento o decadencia en su ser y perfecciones. Su conocimiento y planes, sus principios morales y voliciones permanecen para siempre los mismos. Hasta la razón nos enseña que ningún cambio es posible en Dios, porque todo cambio conduciría a mejor o a peor. Pero en Dios, que es la absoluta perfección, son imposibles por igual las mejoras o las deterioraciones. Esa es la inmutabilidad de Dios. ¿Qué es la inmutabilidad de Dios? Que Dios es fijo, Él mismo, en su ser, en sus atributos, en sus decretos. Dios no cambia. Nunca será mejor, porque ya Él es perfecto. Perfecto. No puede cambiar para lo peor, porque ya no sería perfecto. Tiene que ser siempre el mismo. Él es todo lo bueno que se puede ser. Él es la perfección misma. Él no fue menos santo ayer, ni será más glorioso mañana. Él es inmutable. Nosotros crecemos en santificación. Dios no. Dios no. Dios no sufre alteraciones. Nunca deja de ser. No pasa por mutaciones. Dios no evoluciona. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Sus decretos son irreversibles. Él decreta una cosa en la eternidad y así mismo acontece. Así mismo acontece. Ay, no, pero es que estaba equivocado. No, es que Él nunca se equivoca. Nunca se equivoca. Su creación se deteriora, puede dejar de ser, pero Él es el mismo, como veremos más adelante. No da marcha atrás a sus planes. Él sigue hacia adelante porque es perfecto. Constante, el mismo siempre, en todas las cosas. Nada lo mejorará, ni empeorará, no envejece, no pierde la memoria, no olvida, siempre sabe lo mismo, puede lo mismo, es lo mismo. Ese es el Dios que hemos venido a adorar. Ese es el Dios que hemos venido a adorar. Hermanos, nunca vamos a encontrar un defecto en Dios. No importa lo que esté pasando en el mundo, en tu vida particular, en el universo entero, nunca podremos encontrar un defecto en Dios. Es inmutable, no admite cambios. Siempre santo, siempre glorioso, siempre fiel, nunca un desliz, nunca una equivocación, nunca un olvido. Nuestro deber es postrarnos ante un Dios así. Cuando se han presentado eventos ante algunos hombres, que han sido eventos asombrosos, como aún apóstoles enfrente de un ángel, la vista de ese ángel ha sido algo que le ha impresionado tanto que han caído en adoración. Diciendo, no me adores a mí. O ante grandes hombres que han hecho cosas y las personas se inclinan en adoración. No, yo no soy objeto de adoración. Hay cosas de criaturas que asombran y mueve a los hombres a que la adoren. Por eso vemos que hay gente que está dispuesta a adorar palos y estatuas y cosas semejantes. Y nosotros, hermanos, que tenemos un Dios perfecto, que no se puede mejorar, que no se puede mejorar. A cualquier imagen hay que darle su retoque. Pero Dios no es una imagen, es perfecto. ¿Cuál debe ser nuestra reacción a la inmutabilidad de Dios?
Ser santo nos santifica. ¿Qué debe causar en nosotros la inmutabilidad de Dios? La idea misma de Dios como Dios no admite lugar alguno para el cambio en la naturaleza de Dios. Si Él cambiara, no podría ser Dios. Si mañana fuera otra cosa, entonces ya no sería Dios. Cambió. Rechazar la doctrina de la inmutabilidad de Dios implica el rechazo de todos sus atributos. De todos sus atributos. Si Él es mutable, entonces Dios no puede ser eterno, omnisciente. Si Él cambia en su relación con el tiempo, ya Dios deja de ser Dios. Dios deja de ser eterno. Si cambia en relación a su conocimiento, deja de ser omnisciente. Si cambia en relación a su presencia, deja de ser omnipresente. Si cambia en relación a su poder y hay algo que ya Él no puede hacer, deja de ser omnipotente. Dios no puede cambiar. Dios tiene que ser inmutable. Ahora bien, yo he sido enfático y vehemente en decir quién es nuestro Dios, cómo es nuestro Dios. Ahora tenemos que demostrarlo bíblicamente. Ahora tenemos que demostrar bíblicamente que eso que dicen los teólogos, que eso que hemos declarado de nuestro Dios, eso que la razón aún nos dice de cómo debe ser Dios, eso es bíblico. Porque al final de cuentas, a la ley y al testimonio. Es como dice la Escritura. ¿Qué dice la palabra de Dios al respecto? ¿Cuál es la información bíblica que tenemos sobre esto? Pero antes, yo quiero adelantarme a las objeciones que normalmente se levantan con respecto a la inmutabilidad de Dios. Voy a leer algunos pasajes de las Escrituras que son los que normalmente les vienen a la mente de las personas cuando hablamos de que Dios no cambia y vamos a enfrentarlos. Génesis 6, por ejemplo. Génesis capítulo 6, versículos 5 al 7. Génesis 6, 5 al 7 presenta en el contexto del diluvio lo siguiente. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Y la objeción que levanta, ¿cómo puede Dios estar aquí arrepentido de haber hecho al hombre? ¿Es acaso esta la admisión de un error en su decreto eterno de crear a los hombres? Otro pasaje, Éxodo 32. Éxodo 32, 9 y 10. Éxodo 32, 9 y 10. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. O sea, ¿qué está diciendo Dios? Dios está cambiando de parecer con respecto a su pueblo. Y aquí les dice, está arrepintiéndose ya, yo no voy a hacer las cosas a través de esto. Yo tenía un plan, pero no es ese ahora, lo voy a cambiar. Primero de Samuel, capítulo 15, versículo 11. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 11. Dice Dios con respecto a Saúl, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Pero dice, me pesa haber puesto por rey a Saúl. De nuevo, si él sabía las cosas que iba a hacer Saúl, entonces, ¿por qué le unge como el rey? Jonás, capítulo 3, versículos 3 al 5. Libro de Jonás, capítulo 3, versículos 3 al 5. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos.
Dios le estaba dando un decreto aquí. Está diciendo, de aquí a 40 días esto es lo que va a pasar. ¿Cómo es que entonces Dios cambia de opinión? Se está diciendo, va a pasar esto, está cambiando de opinión ante el arrepentimiento de estos hombres. Simplemente dio la profecía de lo que iba a pasar. ¿Qué podemos responder a estas objeciones? Bueno, podemos responder varias cosas. En primer lugar, debemos nosotros ver que Dios no está alterando su curso de conducta. Dios lo único que está actuando es en consecuencia con el cambio que los hombres han sufrido. Lo que para mí, lo que hace es corroborar la inmutabilidad de Dios, de que Dios es el mismo. No tienen que buscarlo, pero permítanme leerles de Jeremías 18, versículos 7 al 10, lo siguiente. En Jeremías 18, 7, dice, en un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Dios está diciendo, es que yo he decretado hasta mi conducta ante la conducta de los hombres. Yo he decretado mi conducta ante la conducta de los hombres. Dios actúa siempre como Él mismo ante el mal y ante el bien moral. Si los hombres alteran su relación con Él, Él responde de una forma consecuente con su carácter santo e inmutable. Eso es lo único que ocurre. Eso es lo único que ocurre. El mensaje de Jonás, por ejemplo. ¿Acaso es, pero yo no preví que estas personas se podían arrepentir? ¿Acaso fue eso lo que ocurrió? ¿Cuál fue el decreto eterno de Dios? ¿El decreto eterno de Dios era la destrucción de Nínive? No. Los eventos que acontecieron nos mostraron cuál era el decreto eterno de Dios. El decreto eterno de Dios era que Jonás fuese a regañadientes a Nínive, predicar este mensaje, se arrepintiera todo el pueblo y pasara todo exactamente como pasó. Ese fue el decreto eterno de Dios. Parecería que el decreto de Dios era de la destrucción de Nínive, pero eso no era. Cuando viene un evento a tu vida y tú dices las cosas van a ser de esta forma y resulta que salen de otra, era la otra cosa, el decreto eterno de Dios. Eso no cambió. Lo que pasa es que aquí estamos nosotros chiquiticos aquí, estudiando la mente del Dios eterno en la eternidad. Sus decretos. Una mente incomprensible. Él había decretado que Nínive se iba a arrepentir. Él había decretado que Nínive se iba a arrepentir. Él no decreta nada por lo que los hombres iban a hacer. Ay, mira, lo que pasa es que él se va a arrepentir y hay que cambiar de decreto. Pues entonces tengo que decretar aquello otro. No. Tendré misericordia del que tendré misericordia. Punto. Es el quien quiere. No depende de quien quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Eso es lo que dice la palabra de Dios. No es que los hombres hacen que Él cambie sus planes. Él establece sus planes conforme a la actuación de los hombres. Eso es todo. Él lo establece. Y actúa en consecuencia con su carácter. En segundo lugar, Dios no es solamente un Dios infinito en su santidad. La Biblia también nos enseña que Dios es un Dios infinito en su bondad y en su misericordia, en su compasión. Y no es de extrañarnos que la Biblia nos quiera mostrar de esta manera cómo Él reacciona ante las acciones pecaminosas de los hombres. Él no quiere la muerte del que muere. Él no quiere la muerte del que muere, pero Él no puede negar su santidad. Entonces, por un lado, vemos el brillo de su santidad y a veces por otros pasajes vemos el brillo de su misericordia. Perdonando, mostrando compasión, teniendo paciencia. Dice el teólogo Boswell, la inmutabilidad de Dios es la coherencia absolutamente perfecta de su carácter en sus relaciones,
a través de la historia con su creación finita. Si un pecador se arrepiente, hay gozo en la presencia de los ángeles. Si hay un hijo de Dios sellado por su espíritu que caiga en pecado, el espíritu se contrista. Son leyes. Eso es lo que pasa. Se arrepiente el pecador, eso, hay gozo en los cielos. Cae un creyente, el espíritu se contrista. Se contrista. No es que Dios cambie de parecer, es que Dios es el mismo. Además, debemos añadir que con las actuaciones de Dios, Él a veces quiere dejarnos lecciones importantes para nosotros. Por ejemplo, en el caso de Moisés, Moisés está intercediendo ante el pueblo. Y dice Moisés, mira, déjame que voy a destruir al pueblo. Era el teólogo Robert Raymond que enfatiza cómo eso nos muestra a nosotros, cómo Dios utiliza mediadores en muchas de sus actuaciones. En este caso, Moisés actuó como un mediador, y él había decretado actuar en consecuencia con este mediador que iba a interceder ante él. Dios decretó que le iba a hacer caso a Moisés. ¿Y con nuestra salvación es diferente? No. Es que Moisés venía a ser una especie de tipo de lo que vendría a ser Cristo más adelante. Así como Moisés se puso entre Dios y el pueblo, vendría Cristo a ser nuestro mediador. Dios ha decretado actuar a través de un mediador. Es así que Él actúa. Entonces el hombre iba a pecar, pero también Él iba a enviar a su Hijo. Y eso nos lleva a una cuarta verdad acerca de estas respuestas a las objeciones. Las personas dicen, bueno, si Dios sabía que entonces el hombre iba a pecar, ¿para qué lo creó? Quizás debió el mundo ser diferente. ¿Cómo hubiera sido el mundo? Bueno, el mundo quizás no hubiera caído el hombre en pecado, se reproduce, está todo normal, muy bien. El problema es, ¿qué mundo dará más gloria a Dios? ¿El mundo ese en el que no hubiera nunca el pecado? ¿O el mundo tal como Dios lo concibió que las cosas pasaran? ¿Qué le daría más gloria a Dios y a Cristo? Si él no hubiera habido nunca pecado, eso significa que tampoco Cristo nunca hubiera muerto en la cruz. La alabanza en el cielo a Cristo, sin la redención de los hombres del pecado, sería la misma a los hombres con la redención de los hombres del pecado. Yo no creo. De hecho, la Biblia explícitamente nos dice que la alabanza en los cielos, parte de ella consistirá en que los hombres le dirán, tú nos has redimido de todo pueblo, lengua, nación. Y nosotros adoraremos a Cristo por lo que Él ha hecho por nosotros. A la larga, ¿qué es lo que estoy diciendo? Dios es el que sabe cómo es que son las cosas. Dios es el que sabe. Y para nosotros, para decir en buen dominicano, eso es una frescura. Pensar que nosotros pudimos tener una idea mejor que la que Dios tiene. Si tú tienes esa convicción, tú no tienes Dios donde refugiarte y ampararte. Porque tú sabes más que Él. Pero el Dios de las Escrituras no es así. El Dios de las Escrituras es el que no se equivoca, que no tiene un desliz, que lo hace todo perfecto, y Él sabe que la mejor manera de actuar es exactamente como las cosas han ocurrido y como ocurrirán. Y todos, cuando lleguemos al cielo, lo que tendremos que hacer es admitir, Dios, la verdad que tú eres un Dios lleno de sabiduría. Tú eres único en tu ser. Alabado sea tu santo nombre. Esa va a ser la única conclusión. Asombrados. La verdad que no podía haber otro plan mejor. No podía haberlo. Pero ¿y cómo es posible? Hay dolor aquí, dolor allá. Él también sufre el dolor. Por eso Dios, como voy a mencionar en un instante, no es un Dios apático. Dios no es un Dios apático. Dios es un Dios que se identifica con lo que pasan los hombres. En este contexto, cuando dice que a Dios le dolió en su corazón haber hecho al hombre, no está hablando de un arrepentimiento en su mente. El texto no está hablando de un cambio de opinión en su mente. El texto está hablando del dolor que sentía en su corazón por causa del pecado del hombre. Tal como pasa con el Espíritu Santo cuando se contrista por nuestros pecados. Porque nuestro Dios tiene emociones. Y atributos de lo que veremos más adelante serán atributos que son parte de sus emociones. De sus emociones. Pero bien, habiendo visto estas objeciones, habiendo respondido a estas objeciones, yo quisiera ver con ustedes ahora
algunas aclaraciones. Hemos respondido a las objeciones. Veamos algunas aclaraciones con respecto a la inmutabilidad de nuestro Dios. En primer lugar, Dios es inmutable, pero no inactivo. Dios es inmutable, pero no inactivo. La inmutabilidad de Dios no implica que Él está estático. Podemos entonces en ese sentido decir que la inmutabilidad de Dios es dinámica. La inmutabilidad de Dios es dinámica, aunque parezca una contradicción de términos. Su inmutabilidad es compatible con su actividad. Dios actúa, Dios hace cosas. Él crea los cielos y la tierra. Pero Dios, Él sigue siendo el mismo. Pero Él actúa. Inmutabilidad no significa que Él no se mueve. No significa eso, hermanos. También podemos decir que Dios es inmutable, pero no es antisocial o impersonal. Dios es inmutable, pero no antisocial o impersonal. Él tiene relación con su criatura. Veremos más adelante, buscaremos todos a Malaquías 3:6. Porque yo no cambio, ustedes no han sido consumidos. Hay una relación entre Dios y su pueblo. Hay una relación entre Dios y su pueblo que no es afectada por el hecho de que Él es inmutable. No es afectada. Es precisamente la gran bendición. Tercero, Dios es inmutable, pero no apático. Dios es inmutable, pero no apático. Y ahí entonces es que vemos aquello que le mencionaba en Génesis capítulo 6. También lo que aconteció con Saúl. ¿Cómo le dolió en su corazón la actuación de Saúl? Le dolió porque Dios no es un Dios apático, Dios siente. Nuestro Dios es un Dios sensible. Eso no niega su inmutabilidad. Eso es lo que hace, le da más gloria a nuestro Dios. Y a nosotros más consuelo. De saber que Él puede identificarse con nosotros. De que Él nos entiende. De que Él sabe qué es lo que estamos pasando. También decimos que Dios es inmutable, pero no implacable. Dios es inmutable, pero no implacable. En ese sentido, Dios, si el hombre cambia y se arrepiente, Dios cambia en un sentido la actuación que tiene con él. ¿Cómo? Actuando conforme a su decreto eterno con respecto a alguien que se arrepiente. ¿Cómo es eso, pastor? Así de sencillo. Dios es un fuerte viento. Y tú como pecador vas en contra de ese viento. Tú sientes a Dios en contra de ti. El viento de Dios está en contra tuya. La ira de Dios está sobre ti. Cuando tú te arrepientes, tú das un cambio de 180 grados. Tú te conviertes, tú te arrepientes. ¿Verdad? Media vuelta, la orden militar. Y entonces, ¿en qué dirección vas? En la dirección en que va el viento. En la dirección en que va Dios. Dios siguió siendo el mismo. Dios siguió siendo el mismo. El que cambiaste fuiste tú. Dios sigue actuando en consecuencia con la santidad de su carácter. En ese sentido, hermanos, si nosotros concebimos a un Dios que empieza después a tolerar el pecado del hombre, dice, bueno, yo estoy cansado de tratar con el hombre ya. Está bien. Ok, te lo voy a dejar pasar por alto, no hay problema. Estaríamos entrando en un terreno donde la santidad de Dios, la justicia de Dios estaría en entredicho. Ahí sí habría problemas. Eso sí fuera terrible. No, la inmutabilidad de Dios y el hecho de que Él reaccione de esta forma, lo que hace es embellecer lo que Él ha hecho a favor nuestro. Que cuando nos arrepentimos por el hecho de que Él no cambia, es que nos salvamos, hermanos. Si Él cambiara de opinión, no nos salvaríamos. Por el hecho de que Él no cambia y su decreto de salvación es firme y seguro, es que no tenemos problemas. ¡Qué bendición! ¡Qué enorme bendición! Otra aclaración que debemos hacer. La encarnación de Dios tiene una deidad inmutable, pero no una humanidad inmutable. La encarnación tiene una deidad inmutable, pero no una humanidad inmutable. Cuando Cristo se hace hombre, Dios no dejó de ser Dios. Ni el hombre se hizo inmutable. Sino que Cristo es Dios hombre. Dios hombre. Todo hombre, todo Dios. Sin que estas naturalezas se mezclen. No se mezclan. Su deidad no se humaniza, ni su humanidad se deifica. Dios y hombre. Dos naturalezas. En una persona. De mucho tiempo esto ha sido un problema.
sobre todo en la luz de Filipenses capítulo 2, cuando dice que Dios se vació a sí mismo. Ellos ven allí la doctrina de la kenosis. Cristo se vació, se despojó a sí mismo, y ellos lo interpretan, se despojó a sí mismo de su deidad. Él, para poder venir a ser hombre, dice, Él tuvo que dejar de ser Dios. Eso es horroroso. Estamos allí diciendo que ya Dios cambió, y si cambió y dejó de ser Dios, puede que no pueda volver a ser Dios otra vez. Imagínense todas las implicaciones. Bueno, eso es... Quien murió no nos estaba representando exactamente entonces, correctamente. Porque de morir como un hombre estaría entonces no pudiendo hacer nada a favor nuestro. No era el Dios hombre que estaba allí muriendo en la cruz. Y eso es importantísimo. Era Benjamin Warfield, que él decía, a la luz de lo que estos teólogos, algunos dicen que Cristo se vació de su deidad, que lo único que pasó, que se vacía con la teoría de la kenosis, es la mente de los teólogos. Es la mente de los teólogos, lo único que se vacía. Porque es que Dios no puede cambiar. Cristo sigue siendo Dios, perfecto. Pero ahora tiene humanidad y seguirá siendo hombre por toda la eternidad por amor a ti y a mí. Pero como Dios, el mismo, siempre. Ese es el Cristo a quien nosotros servimos. Ese es el Cristo a quien nosotros adoramos y con el que tenemos comunión. Cristo es hoy y ayer el mismo, para siempre es fiel. Estaba buscando el himno en el himnario, pero no está en el himnario nuevo. Quería que lo cantáramos, hermanos. Lo hubiéramos cantado si hubiera estado. Cristo es hoy y ayer el mismo. Porque Él es Dios. Pero habiendo visto entonces una definición de lo que es la inmutabilidad de Dios, habiendo visto las objeciones, habiendo visto las aclaraciones, veamos la evidencia bíblica para ver los versículos en que nosotros estamos apoyando todas nuestras convicciones. En primer lugar, hermanos, vayamos al texto de Malaquías capítulo 3, versículo 6. Dios es inmutable en su ser. Malaquías capítulo 3, versículo 6. Dice, porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Porque yo Jehová no cambio. Él expresamente, explícitamente dice, yo no cambio. Y esa es la razón por la que ustedes no han sido consumidos, oh hijos de Jacob. ¿Cuál es el contexto aquí? ¿Cuál es el contexto de Malaquías? Ustedes leen Malaquías, aún una lectura superficial, muestra cómo Dios está reprendiendo a su pueblo por innumerables pecados, y constantemente haciéndoles preguntas para que ellos se examinaran a sí mismos. Y era como si todo el argumento lógico fuera, bueno, Dios está denunciando todas estas cosas porque ciertamente nos va a destrozar. De aquí no va a quedar uno parado. Dice, no, precisamente porque yo soy inmutable, que ustedes no van a ser destruidos. Porque yo soy inmutable y estoy comprometido con mi pacto, que yo seguiré trabajando con ustedes. Mi pueblo, yo he hecho un compromiso con mi pueblo, y mi pueblo tendrá a su Dios. Dice, yo no voy a dejar de ser Dios de ustedes. Yo no voy a dejar de ser Dios de ustedes. Y Dios está siguiendo, trabajando con ellos. Yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Si yo cambiara, hace tiempo que ustedes hubieran dejado de ser. Porque si es por lo que ustedes han hecho, no. Pero Él está diciendo, en mi esencia, en todas mis perfecciones, en mis decretos y promesas, yo no cambio, yo soy inmutable. Tratar con las personas demanda mucha sabiduría. Y parte de esto está en el hecho de que la gente cambia. La gente cambia. Y uno puede estar tratando a una gente de una manera y de un momento a otro reacciona de otra manera. Hay personas que en ciertas áreas se manejan de una forma y en otras áreas se manejan de otra completamente diferente. Y aún uno lo puede ver hasta en los hijos de uno. Tienen reacciones de una manera en un contexto y otras reacciones en otro contexto. Tratar con las personas demanda sabiduría.
Porque cambian, uno no sabe a veces con qué van a salir, qué están pensando, cómo están hechos por dentro para ver las cosas de una forma o de otra. Pero hermanos, Dios no nos pone en esa encrucijada. Dios nos ha dicho cómo Él es, y siempre será así. Y conocerle a Él, y conocer la información que Él nos ha dado de sí mismo, eso no cambia. Y por eso los santos del pasado, aun cuando Job y cuando Noé y Abraham podían comportarse y tratar con Dios de una forma, nosotros podemos seguir tratando con Dios y conocer al mismo Dios. Y por eso podemos decir que Él es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es el mismo Dios. Y nuestro Dios no cambia. Nuestro Dios es el mismo. El mismo. Pero debemos ver otros textos, otros versículos. La Biblia también enfatiza que Dios es inmutable en su soberanía. En su soberanía. Por ejemplo, Números 23, 19. Números 23, 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Y aún siendo palabras de Balaam, está hablando realidad en cuanto a Dios en este instante. Ustedes recuerdan cómo Balaam indispuso a su pueblo, cómo lo desvió de la sincera fidelidad al Señor. Pero declara que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo una cosa, y así va a ser, porque Dios es inmutable en su soberanía. No va a decir, bueno, está bien, ya me convenciste. No, inmutable en su soberanía. También podemos verlo en 1 Samuel 15, 29. 1 Samuel 15, 29. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá porque no es hombre para que se arrepienta. Por eso ustedes pueden ver que el arrepentirse del que habíamos mencionado anteriormente y este tipo de arrepentirse no es igual. No es igual, no es el mismo. Lo otro habla del sentimiento de su corazón. Le dolió en su corazón haber hecho el hombre, se arrepintió de haberlo hecho, es lo mismo. En este contexto está hablando de la determinación de lo que él ha dicho. No mentirá ni se arrepentirá. En ese contexto sí están igual. En ese sentido, arrepentirse allí es, él nunca va a cambiar de opinión al respecto. Lo que él ha dicho, eso es, porque no es un hombre. ¿Y qué nos dice eso? Wow, pero los hombres sí somos débiles. Nosotros sí cambiamos de opinión. Nosotros sí somos pequeños. Nosotros sí tenemos una sabiduría tan limitada que tenemos que cambiar de opinión. Pero Dios no. Nosotros sí. Eso es lo que nos hace distintos. Eso es lo que hace a Dios tan glorioso. Job capítulo 23. Job 23, 13 y 14. Job 23, 13 y 14. Pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Él pues acabará lo que ha determinado de mí, y muchas cosas como estas hay en Él. Determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma ya lo deseó, lo hizo, punto. Es así. Salmo 33, 11. Salmo 33, 11. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Proverbios 19, 21. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Los hombres piensan, pero no les salen las cosas exactamente como ellos creen. A Dios sí. A Dios sí. Todo lo que Él concibe y planifica, eso le sale exactamente como es. Porque Dios no se equivoca. La Biblia también presenta que Él no cambia en la esencia de su ser, en su naturaleza. En otras palabras, es diferente a su creación en que Él no se desgasta, no se deteriora. Salmo 102. Salmo 102. Versículo 25. Desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos.
Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Diferente a su creación. Ven que su creación se va gastando, se va desgastando, se va deteriorando. Dios no, porque Dios es un Dios incorruptible. ¿Qué ocurre en Romanos capítulo 1? ¿Qué hicieron los hombres? Cambiaron la gloria del Dios incorruptible por lo que perece, cosas corruptibles, imágenes de cosas corruptibles. Porque eran ni siquiera las cosas corruptibles mismas, imágenes de las cosas corruptibles. Y cambiaron la gloria de Dios al que es. Y este texto es citado luego por el autor de los Hebreos en el capítulo 1 para hablar de Jesucristo. Y cita cómo es diferente a los ángeles. Y menciona este texto como uno de los argumentos para hablar de la deidad de Cristo. De que Él es el mismo. Y en ese instante, entonces, en ese contexto, en el capítulo 12 que dice, deben oír al Hijo, tengan cuidado de no dejen de prestar atención al Hijo. Y en el mensaje que Él ha traído de Dios. Porque Él es Dios. Él es Dios, presten atención. Tiene implicaciones. Tiene implicaciones. Debemos mencionar también que Dios es inmutable como Redentor. Podemos citar en ese contexto también Malaquías 3:6 otra vez, como ejemplo. Dios ha hecho un pacto con su pueblo. Un pacto de salvación, un pacto de redención. Pues ya Dios nos va a salvar, punto. Él no va a dar marcha atrás a su plan de salvación. Como Redentor también, Él no nos consumirá. Porque yo, Jehová, no cambio, no habéis sido consumidos. Porque Él no cambia, Él nos llevará a la gloria, hermanos. Tan cierto como que tú estás sentado aquí hoy. Porque Él no cambia. Y Él está comprometido a hacerlo. El que comenzó en nosotros la buena obra la culminará. Si eso no se cumple, Dios no es Dios. Si eso no se cumple, hermanos, Dios no es Dios. Y porque Dios es Dios, mi hermano, con tropezones, con caídas y volviéndonos a levantar otra vez, y aún nosotros pudiendo identificarnos con el apóstol Pablo, lo que no quiero, eso hago. Dios, porque es Dios, te llevará a la gloria, mi hermano, confía en la promesa de Dios. Que Dios no miente porque Él no es un hombre. Dios no miente. Eso debe animarnos a seguir hacia adelante, servir un Dios así que está comprometido con nuestra salvación. Comprometámonos con Él a echar esta obra que Él ha iniciado en nuestro corazón hacia adelante. Y cumplamos con nuestra parte. Cumplamos con nuestra parte. Santiago capítulo 1, versículo 16. Santiago capítulo 1, versículo 16. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Él nos hizo nacer por su palabra. ¿Para qué, hermanos? Para luego darle marcha atrás a lo que Él ha hecho. No dice en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Nosotros tenemos sombra y nos movemos de aquí a allá y la sombra cambia, la sombra se mueve. En Dios no hay mudanza ni sombra que varíe, que cambie de posición. Porque Dios no tiene ni sombra siquiera, Él es todo luz. Él es la luz, Él mismo la irradia. Ese es el Dios nuestro. Toda buena dádiva desciende de Él. Él no va a dar marcha atrás lo que Él da. En otras palabras, hermano, lo que se da no se quita. Eso Dios lo hace. Y la salvación que Él te ha dado no te la va a quitar. No te la va a quitar. Dios no va a cambiar de opinión. Si Él te hizo renacer por la palabra de verdad, eso no va a dar marcha atrás. En ese sentido la salvación es irreversible. No puede dar marcha atrás. Un hombre sí puede pasar de ser un hijo de Adán a estar en Cristo, pero no puede de estar en Cristo volver a ser un hijo de Adán. No puede. Eso es irreversible. La inmutabilidad de Dios garantiza nuestra salvación. Garantiza nuestra salvación. Y Hebreos capítulo 13 allí mismo. Hebreos capítulo 13 versículo 7.
Dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, habían muerto ya. Acuérdense de ellos murieron, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Dice, estas personas lo hicieron. Fíjense en cómo ellos se condujeron, imítenles. En el versículo 8 dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Aquellos fueron fieles porque Cristo es el mismo. Si Pablo, si Juan Knox, si William Tyndale, si Juan Bunyan, si Spurgeon fueron fieles a Dios, fue porque Dios les sostuvo y les condujo por ese camino con fidelidad. El Dios a quien nosotros estamos sirviendo no es distinto, es el mismo Cristo. Cristo es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Cristo no ha cambiado y su compromiso, por lo tanto, con su pueblo tampoco ha cambiado. No os dejéis de llevar de doctrinas diversas y extrañas, como dice el capítulo 9, el versículo 9. Estamos sirviendo a un Cristo que es el mismo. Gloria sea al Señor. Bien, hermanos, ¿qué aplicaciones prácticas podemos nosotros traer de esta doctrina de la inmutabilidad de Dios? De la inmutabilidad de Dios. Bueno, yo les decía al inicio, les hacía una pregunta. Yo les decía, acercarnos adecuadamente a la santidad de Dios santifica. Santifica. Acercarnos adecuadamente a la misericordia de Dios nos hace más misericordiosos. Acercarnos más a la bondad de Dios nos hace más bondadosos. Acercarnos a la inmutabilidad de Dios, ¿qué hacen nosotros? Yo les propongo que el acercarnos a la inmutabilidad de Dios nos da estabilidad. Nos da estabilidad. A ver que Dios es el mismo. Una de las cosas que la Escritura dice acerca de Dios, una de las informaciones que Él mismo nos da de sí mismo, es que Él es la roca de su pueblo. La roca de su pueblo. Hay diferencia entre hacer una casa sobre la roca o hacer la casa sobre la arena, ¿verdad? Cuando hay un temblor de tierra, aquello que en lo que uno se siente lo más firme, lo más sólido, se le está moviendo a uno. Uno dice, ¿y dónde me voy? Pues Cristo, pues Dios como la roca, lo que nos dice es que Dios es firme y seguro. Dios es un terreno firme sobre quien estar. Dios es como una ancla que no nos va a dejar mover de nuestra posición. Ese es el punto. ¿Qué es lo que hace el ancla en el barco? El ancla deja que el barco se quede firme allí. Y puede venir vientos y tormentas, y si tiene una buena ancla, allí se queda firme. Una ancla segura del alma tenemos nosotros. Porque Dios es inmutable. Dio promesa, dio juramento, para que por dos cosas inmutables, dice Hebreos 6, nosotros estemos como una firme ancla, con esperanza, de que así como Cristo ascendió a los cielos, así ascenderemos nosotros con Él. Ese es el argumento de Hebreos capítulo 6. Entonces yo creo que la inmutabilidad de Dios da estabilidad a nuestra vida. Este Dios del que hemos estado hablando en esta noche es tu Dios. Este Dios firme, este Dios que no cambia de opinión, este Dios que no está moviéndose antojadizamente, como un viento cambia de dirección. Ese Dios es tu Dios, si es tu Dios. ¿Cómo tú te ves en relación con Él? ¿Acaso tú eres del tipo de persona demasiado sentimental, que porque el otro te picó el ojo, o porque a lo mejor no te saludó como todos los días, tú crees ya que la relación hacia ti cambió? Y por lo tanto, así tú también interpretas los movimientos de la providencia de Dios para contigo. Ay, no, yo no siento el rostro sonriente de Dios. Y te decaes, y te deprimes. O yo no siento los abrazos del perdón de Dios. Y entonces te entristeces, y no hay quien te levante, y andas con el rostro demudado. ¿Acaso ves tú a Dios así? Mi amado hermano, mira a Dios como el Dios que nunca cambia. Con amor eterno te he amado. Eso es lo que Él dice. Es un amor eterno, es un amor ya comprometido. Te dio a Cristo. ¿Acaso ahora Él va a dejar de amarte habiéndote dado lo más precioso de su corazón? Entonces vivimos amparados bajo las alas de aquel que tiene el mundo en sus manos. No se mueve una estrella
El sol no da 1 grado más o menos de calor sin su permiso. La luna se permanecerá allí en órbita alrededor de la Tierra. El sistema solar seguirá moviéndose exactamente como sistema y no como desorden. Las galaxias seguirán cada una en el movimiento que Él ha diseñado. Las estrellas no se alejarán o se acercarán más como para hacernos daño. Si el sol se mueve un poquito más de lo que Dios tiene señalado para que se mueva, la vida en la tierra sería imposible. Pero ese Dios entonces que tiene todo el mundo en sus manos y bajo control, tú piensas que se olvidó de ti, o que cambió de relación contigo, o que ya no piensa igual acerca de las cosas. No. Ese Dios tiene ese universo en sus manos y no cambia. Y tu vida está en las suyas también. Y por cuanto Él es soberano y soberanamente inmutable o inmutablemente soberano, eso significa que nunca nada dejará de estar bajo su control. Nada de lo que acontezca en tu vida. Y todo cuanto acontece lo hace o lo permite para cumplir sus firmes propósitos declarados desde antes de la fundación del mundo. Hermanos, no nos da eso estabilidad. Porque lo contrario si fuera terrible. Ay no, se salió la estrella de donde debía estar. Pasó algo en el mundo. Hubo un ángel que hizo lo que Él no mandó. Una piedra que se movió sin su permiso. Ay, si eso fuera así, hermanos, no habría dónde esconderse. Sería como en el temblor de tierra. ¿Dónde nos refugiamos? Dios cambió. Si Dios cambiara, hermanos, esto dejaría de ser. Pero Dios sostiene el universo con la palabra de su poder. Aquel que hizo todas las cosas seguirá siendo el mismo y se está comprometido con llevarte a la gloria. ¡Qué tranquilidad! ¡Qué estabilidad! Salvador mío y roca mía, mi libertador. Pero este atributo de Dios, así como es una buena noticia para el Hijo de Dios, así también es una terrible noticia para el pecador. Una terrible noticia para el pecador. Porque eso significa que Dios nunca cambiará su opinión acerca del pecado. Dios nunca cambiará su opinión acerca de la culpa del pecado y las consecuencias del pecado. Dios nunca cambiará acerca del castigo del pecado. Y por ende todo pecador impenitente será arrojado al infierno de fuego, creado para el diablo y sus ángeles. Y Dios no cambiará de opinión. Mientras cantábamos, yo pude observar el rostro de un joven que no estaba cantando a Dios. Y cuando uno ve la información que Dios da acerca de sí mismo, uno solo puede decir cuánta paciencia tiene Dios, cuánta piedad, cuánta misericordia. Porque yo estoy seguro que si tú estuvieras delante de esos hombres y reyes antojadizos que hay aquí en la tierra, que hay que hacer lo que ellos dicen, y Él te dijera, canta, mira que cantas tú, y canta que te canta, que te canta, que te canta, hay que callarte. Pero tú no estás viendo a Dios porque Dios es el invisible, Dios es espíritu. Pero el hecho de que Él es invisible, el espíritu no dice que Él no es el todopoderoso. Él es más real que tú porque Él hizo todas las cosas. Y a la larga dice nuestro Señor que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Toda lengua lo confesará, aunque no lo hagas aquí en la tierra. Porque Dios no cambia. Tu situación es deplorable. Tu situación es digna de lamentar. Clama a Dios por misericordia, que ponga cántico nuevo en tu corazón, porque Él se merece ser alabado, Él merece ser honrado. Y por eso, aunque sea lo último que hagan, toda lengua confesará que Dios es el Señor, que Jesús es el Señor. Lo confesarán.
Pero tú puedes hacerlo ya. Tú puedes hacerlo ya. Y ese Dios que no cambia ha prometido la salvación de los pecadores. Y darte vida eterna, vida en abundancia. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. No fue en este servicio nada más que yo he visto eso. En otros servicios también lo he visto. Con tristeza en el corazón. Y yo me pregunto, ¿qué quieren de la vida? Estoy seguro de que si les pregunto, ¿ustedes quieren tener una familia estable? ¿Verdaderamente ustedes quieren tener una vida estable? No, sí, yo quisiera tener... ¿Tú quieres tener una buena esposa? ¿Verdaderamente un buen esposo? Oh, sí, yo quiero tener eso. Yo no quiero tener una familia sin vergüenza. Y de seguro tú querrás también que tus hijos sean obedientes a ti, ¿verdad que sí? Estoy seguro que sí, que tú quieres que tus hijos sean obedientes a ti. Estoy seguro que tú quieres el bien de tus hijos. Y Dios es el que sabe cuál es el bien que necesitan tus hijos. Entonces, si tú estás buscando eso, ¿dónde lo vas a encontrar? Porque el diablo no te lo puede ofrecer. Y no es verdad que es andando en tus antojos y en tus caminos que tú vas a encontrar esa bienaventuranza. Esa vida dichosa y bienaventurada de la que se habló esta mañana, solamente se encuentra en el Señor Jesucristo. Esa bendición solamente la da Dios. Y Dios quiere dártela. Tan solo ven, dice, venid a mí, que yo os haré descansar. Mientras tanto, tu conducta, creyendo que no va a tener consecuencias, tú vas a tener consecuencias. Cada minuto que tú desperdicias de tu vida para no dárselo a Dios tendrá sus consecuencias. Y después lo lamentarás. Además de que alguien que quiera vivir como le da la gana, solamente va a traer a otra persona que quiere vivir como le da la gana también. Ten cuidado. Entonces, ¿tú quieres estabilidad en la vida? Solo Dios te la puede dar. Solo Dios te la puede dar. Mi hermano, nosotros estamos comprometidos ante un Dios como este a vivir vidas estables. No nos dejemos mover de todo viento de este mundo y amparémonos en nuestro Dios. Y nosotros vamos a dar testimonio de que el Dios nuestro es el Dios que nunca cambia. A Él sea la gloria, la alabanza y la honra, ahora y por toda la eternidad. ¿Ustedes saben por qué va a ser por toda la eternidad? Porque nunca cambia. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, ciertamente en tu persona hay alimento para toda meditación y podemos pasarnos la noche entera meditando en tu grandeza, en tus atributos, en quién tú eres. Señor, nuestra súplica es, toma estos mensajes, oh Dios, y mueve nuestros corazones a amarte y a servirte más. Concédenos más fervor, concédenos más dedicación a tu obra, concédenos, oh Dios, vivir vidas dignas del Dios que nosotros decimos servir. Padre bendito, danos de tu gracia, porque nosotros no podemos hacerlo, pero a ti te imploramos que tú vengas en piedad y en misericordia y nos muestres esa compasión con vidas estables que honren y glorifiquen a Cristo. Es nuestra oración en su nombre. Amén.